Listo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su proyecto Semillero Investigación Podcast. Mi nombre es Diana Contreras, soy docente del área de Ciencias Sociales y especialista en gestión cultural. El día de hoy les voy a explicar de qué se trata el Semillero Investigación Podcast. ¿Qué tipo de investigación es? Este tipo de proyecto educativo se denomina producto de divulgación investigativa, ya que por su propósito es comunicar resultados de una investigación de manera accesible y atractiva. Este proyecto es un proyecto de creación investigativa, es decir, nosotros hacemos un proceso de consulta de literatura académica y a partir de ahí creamos un proyecto. En este caso, es un podcast educativo, donde nuestro proceso de investigación nos permite a nosotros entender y desarrollar una idea creativa a partir de un concepto clave, la investigación, y estructurar un proyecto educativo y artístico. Materializamos esa y potencializamos esta idea artística. ¿Listo? Este tipo de investigación, que es producto de divulgación e investigación, tiene varios elementos o tipos. Proyecto de creación investigativa, estrategia de comunicación del conocimiento e investigación aplicada. Es decir, procesos de investigación y consulta de literatura académica y a partir de ahí podemos consolidar un proyecto educativo. En este caso, un podcast. Para nuestro proyecto de investigación en el seminario en podcast educativo, construimos un trabajo escrito. Este trabajo escrito o este documento que ustedes tienen en sus manos tienen los elementos de cuántas hojas llevar, cuáles son las características de este documento y cómo empezarlo a construir. Tenemos portada de presentación con normas APA, agradecimientos, resumen, abstract e introducción. En el documento estarán explicados los objetivos y los elementos claves para construir este. En la siguiente parte de la construcción de nuestro proyecto educativo o proyecto de divulgación de investigación, la primera fase es la construcción del anteproyecto. El anteproyecto son los puntos 7, 8, 9 y 10. Esto nos permite entender cuáles son nuestras metas de investigación. Primero es la construcción de una pregunta-problema, que es la definición clara de la pregunta central de investigación que guía todo el desarrollo del podcast. Después tenemos la problematización, que es la explicación detallada del problema de investigación, su contexto y su relevancia social y académica. También vamos a tener los objetivos generales y los específicos, que son las metas que nacen a partir de nuestra pregunta-problema. Y por último, la explicación. Esta explicación es un elemento relevante para el podcast porque nos dice por qué es una estrategia educativa y el impacto que queremos generar con nuestro producto educativo. Recuerden que un podcast también tiene una huella artística, es potencializar una idea creativa. A partir de cómo nosotros creamos nuestro proceso de investigación y nuestra pregunta, podemos generar una herramienta y un elemento importante de creación de tipo artístico, con una carga también cultural o artística y un sello propio que nos distinga como marca. La segunda parte de nuestro documento, después de la construcción de nuestro proyecto, tenemos el marco teórico. El marco teórico en este proceso de Semillero Podcast tiene 3 capítulos. El primer capítulo es la fundamentación teórica del podcast, es decir, ¿cómo vamos nosotros a definir nuestro podcast educativo y cuál es el tema a trabajar? Es una profundización del tema de investigación. El segundo capítulo es la ficha técnica del podcast e idea creativa. Nombre del podcast, temática y enfoque del podcast, características del podcast, la duración y la descripción de la audiencia objetivo. Más adelante en el video explicaré cada paso y qué elementos y herramientas tienen que tener en su podcast. En el tercero ya es el desarrollo del guión y la estructura del podcast, es decir, el proceso de producción y postproducción del mismo. Podemos hablar de un capítulo piloto de nuestro podcast o el primer episodio de una serie de elementos que vamos a seguir configurando en nuestro proceso de investigación. También vamos a aprender ahí en el guión cómo vamos a hacer la grabación, qué es una postproducción y producción y cuáles son los recursos que vamos a utilizar para materializar nuestro podcast.
En el documento están especificados los momentos, el número de hojas, los temas a trabajar y, y las dependencias y los elementos que necesitamos para poder desarrollar nuestro trabajo de investigación, de producto de divulgación y también nuestra ficha técnica en podcast. A continuación, vas a encontrar la tabla que te va a permitir desarrollar tu podcast, tu idea creativa, a partir de la divulgación de un tema de investigación. En esta tabla te va a permitir guiarte por este camino de crear tu idea creativa. Tenemos el nombre del podcast, temática, objetivos, audiencia objetivo, duración promedio, frecuencia de la publicación del podcast, el formato en el que queremos, la plataforma de distribución, equipos necesarios. Esto te va a permitir a ti desarrollar tu idea de producción y postproducción, potencializar, recuerden, su idea creativa. En la siguiente parte tenemos el desarrollo del guión y la estructura del podcast. También aquí, en este documento, encontrarás los pasos e ejemplos en el que puedes desarrollar tu tipo de podcast. Pero recuerda, no solo hay podcast audiovisual, también hay podcast en el cual de tipo monólogo, de debate, de entrevista y elementos que te pueden hacer construir tu idea artística y única en medio de este podcast educativo. Por último, cuando ya has desarrollado tu idea creativa y has grabado y has creado tu proceso de consolidación de tu primer capítulo, es decir, producción y postproducción del mismo proyecto, vas a desarrollar un proceso de metodología, es decir, ¿qué tipo de investigación es esta? Cuando nosotros hacemos investigación o creamos una pregunta, problema de tipo de investigación, tenemos que conocer las herramientas desde las ciencias humanas de lo que nosotros estamos desarrollando como idea creativa. También tenemos que hacer un proceso de análisis del producto final. ¿Cómo contribuye mi podcast a la comprensión del tema de investigación? ¿Cuáles serían los posibles usos, divulgación y cómo esta herramienta que creo desde una idea creativa hace parte de un proceso de conocimiento? Al finalizar nuestro documento escrito, tenemos que escribir las conclusiones, es decir, los principales hallazgos de aprendizaje del proceso en la construcción del podcast, limitaciones y posibles mejoras de mi mismo proyecto y futuras aplicaciones o desarrollos del podcast educativo. Por ejemplo, ¿qué tal que tu proyecto de podcast en el colegio te sirva para tu futuro proyecto universitario o un proyecto real en donde cual puedas investigar o desarrollar productos como divulgaciones extensas, una comunidad o elementos que te permitan a ti utilizar el podcast y los medios virtuales para desarrollar tu proyecto? Y por último, tenemos la bibliografía. La bibliografía es un elemento importante que sustenta tu investigación. Recuerda que la primera parte hiciste tú anteproyecto. Aquí vas a colocar de manera organizada, en orden alfabético y utilizando las normas APA, todos los enlaces, documentos, libros, investigaciones, artículos que te permitieron a ti construir, por un lado, tu conocimiento para tu divulgación de tu podcast y lo segundo, tu idea creativa. Con estos estudiantes de Monterrosales podemos entender cuál es el trabajo, los pasos y los elementos importantes para desarrollar tu trabajo de divulgación investigativa y poderte graduar así a partir de un proyecto de investigación. Espero que haya sido claro este video. Nos vemos en la próxima. Bye bye.